Por fin. Bueno, para empezar vamos con un poco de retraso. Y me han dicho que tengo que ser muy ordenado con la hora, o sea que vamos a intentar serlo. Esta mesa, como saben ustedes, bueno, buenos días, primero me presento. Soy José Manuel González Huesa, soy director de una agencia de noticias que se llama Servimedia y tengo el honor de moderar esta mesa que se titula Atención sociosanitaria y domiciliaria, profesionalidad y cercanía de la farmacia comunitaria. En esta mesa vamos a intentar hablar de la cronicidad, del envejecimiento, de la dependencia, que como saben todos ustedes esos son los nuevos desafíos de la atención más personalizada y en el que tenemos que intentar dar una respuesta más coordinada y más en colaboración entre todos. Por dar algunos datos, en España ya hay más de 2,5 millones de personas con más de 80 años y de ellas 400.000 son mayores de 90 años. Un perfil de unas previsiones que además van a ir en aumento. Evidentemente esto cada vez genera un mayor gasto. Probablemente sea la clave de bóveda del sistema sanitario español, el mundo de los pacientes crónicos y dependientes. Y para ello pues vamos a hablar lógicamente de la colaboración de la farmacia comunitaria con el ámbito sociosanitario, de la legislación vigente nacional y autonómica y de los temas diferentes que vayan surgiendo en esta mesa de debate. Les recuerdo que hay una aplicación que se pueden bajar ustedes porque luego les haré unas preguntas para que contesten a esa pregunta y luego los intervinientes puedan dar también su opinión y les paso a presentar a las personas que van a intervenir. Aquí a mi derecha, al fondo, está Albert Vergés Millet, que es director general de la Fundación EACIVIDA. Buenos días, Albert. Hola, muy buenos días. Y bienvenido. Gracias. A mi lado también está Patricia Lacruz Jimeno, que es directora general de Farmacia y Productos Sanitarios de la Comunidad Valenciana. Bienvenida, Patricia. Buenos días, gracias. Y a mi izquierda está Raquel Martínez de García, que es presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria y además presidenta del Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León y miembro de una de las comisiones del Consejo General a nivel nacional de los farmacéuticos. Bienvenida también, Raquel. Buenos días. Muchas gracias a los tres. Y también recordarles que como las nuevas tecnologías también están cada vez más implantadas, esto está siguiendo también por redes sociales, especialmente por Twitter, por la página de Portal Pharma y también por la de Colegio de Castellón y con una etiqueta que se denomina 20CNF. Y ya sin más, vamos a hacer un formato un poco distinto en el que cada uno le voy a hacer una pregunta general a los tres ponentes, luego alguna pregunta en particular a cada uno de ellos, que no es una ponencia tradicional de una conversación larga, sino que vamos a intentar que sea un coloquio entre todos ellos. Y la primera pregunta es ¿qué valor puede aportar el farmacéutico comunitario para dar respuesta al reto de envejecimiento y cronicidad en el país más longevo de Europa, que es España, que es lo que les comentaba a ustedes al principio? Así que si quieres, empezamos por ti, Albert, por seguir un camino. Muchas gracias. Pero ahora agradecer al Consejo General de Farmacia y del Colegio Oficial de Farmacéuticos el que nos haya querido invitar y a compartir con ustedes esta reflexión sobre el espacio sociosanitario y sobre todo vinculándolo al envejecimiento de la población. La verdad es que el papel del farmacéutico comunitario es un papel fundamental, creemos, a futuro en el ámbito de la cronicidad y en el ámbito del envejecimiento de la población. Utiliza el micro, Albert, porque parece que falla el... En este momento el 17% de la población tiene más de 65 años, pero nada. En el año 2050 resulta que será cerca del 37% y del cual el 40% tendrá más de 80 años. Esto nos hace ver que realmente tendremos una sociedad que requerirá nuevos planteamientos y ante esta situación la farmacia comunitaria yo creo que tiene varios ámbitos de actuación, pero al menos dos que me gustaría diferenciarlos. El primero, el que corresponde al ámbito domiciliario, y el segundo que corresponde al ámbito vinculado a residencias asistidas o espacios o ámbito sociosanitario. ¿Por qué? Porque el ámbito domiciliario, por un lado, la actuación debe dirigirse fundamentalmente a las personas y especialmente también a sus cuidadores o a personas con las que son atendidas, y por otro lado hay otro ámbito que es el espacio sociosanitario, el ámbito residencial, que uno de los elementos, a nuestro entender, básico es la integración dentro del equipo asistencial a las personas. Pensemos que cada vez más
hablamos de la atención centrada en la persona, y cuando hablamos de atención centrada en la persona no podemos intentar desligar un área profesional de otra. Forma parte de un equipo multidisciplinar y de un servicio de atención integral que yo creo que al integrarse en este espacio debe ocupar evidentemente y velar por los procedimientos de gestión y formación farmacéutica en esos centros o instituciones. Me gustaría, por último, hacer en esta primera pregunta significación de a veces la concepción del concepto sociosanitario. El concepto sociosanitario depende del lugar y el espacio donde hablemos. En el conjunto del Estado tiene una concepción diferente. Es ahí donde el Ministerio me consta que está trabajando y, bueno, dada la situación política que todos conocen, ha parado otra vez este proceso, pero esperamos que se vuelva a impulsar todo lo que es el concepto sociosanitario y su definición al objeto de dejar claro el papel de cada uno. En este ámbito también decir que el valor del farmacéutico comunitario, para Edad de Vida, he de decirles que es una gran satisfacción haber colaborado junto con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos, donde acabamos de elaborar una guía de actuación en el ámbito de asistencia farmacéutica en depósitos de medicamentos en centros sociosanitarios o residenciales, que espero que vamos a presentar próximamente, y que intentamos detallar y poner blanco sobre negro las funciones que deberían llevar a cabo el farmacéutico comunitario en este ámbito. Muy bien, seguimos. Pues yo creo, en relación a la pregunta que ha realizado, que realmente el reto frente al envejecimiento y la cronicidad es un reto sanitario. Un reto que tanto la estrategia a nivel del Sistema Nacional de Salud como en las distintas comunidades autónomas vamos a abordar y estamos abordando fundamentalmente a través de 3 líneas concretas. Una es el abordaje integral del paciente o de la persona a través de una visión holística de todas las necesidades que estas personas en concreto pueden necesitar. Otra es, como no puede ser de otra forma, el empoderamiento del paciente y de sus cuidadores en el manejo de las patologías que tienen, y otro, como no puede ser, es la promoción de la salud. Yo creo que en estas 3 líneas grandes el papel del farmacéutico comunitario está claro. Entonces tenemos que ver en el ámbito de las estructuras farmacéuticas existentes qué hay que hacer, que yo creo que coincido ahí con lo que ha comentado Albert. Es muy importante definir cuáles son las funciones de la atención farmacéutica al paciente sociosanitario. Una vez decididas estas funciones, lo que tenemos que ver evidentemente es qué estructura es la más adecuada para desarrollar estas funciones, no en su totalidad, de forma parcial o como corresponda. Y luego desarrollarlo normativamente para poder, como comentaba también Albert, poner blanco sobre negro y que todos los pacientes o todas las personas que están en residencias sociosanitarias tengan una equidad en la atención farmacéutica. Muy bien, terminamos. Muy bien, bueno, yo al hilo, no sé si se me oye bien. Sí. Al hilo de lo que comentan mis compañeros de mesa, efectivamente, España es el país más longevo de Europa y tenemos un problema a vista. Y yo creo que es muy importante que trabajemos todas las partes, todas las patas, administración sanitaria, los profesionales sanitarios, por supuesto los farmacéuticos dentro de los mismos, fundaciones como la de Edad y Vida, que velan porque estos pacientes más envejecidos, con edades más avanzadas, tengan una atención sanitaria a su medida. Y es muy importante que empecemos a buscar nuevas políticas sanitarias, como bien ha dicho Patricia, y como dijo ayer Carmen Peña, nuestra presidenta internacional, tienen que ir ligadas fundamentalmente a las sociales. Es muy importante, políticas sanitarias y sociales tienen que ir de la mano, porque estamos hablando de personas. En cuanto, yo me voy a centrar en la parte que me toca, en lo que puede aportar el farmacéutico a este nivel, pues muchísimo. Ante este reto, el farmacéutico, lo primero, es el profesional sanitario más cercano, más accesible a la población. Tenemos un modelo de farmacia en este país
que es muy envidiado en el resto del mundo, y tiene el paciente un acceso a esa prestación farmacéutica cercano. Hablamos casi que en un 99% de los casos el ciudadano tiene una oficina de farmacia abierta en su lugar de residencia, y un acceso al medicamento 365 días, 24 horas al año. Por lo tanto, yo creo que esto es fundamental que se utilice, que se emplee, y en ello estamos. Lo segundo, el profesional que se encuentra en este centro, lógicamente es un farmacéutico profesional sanitario que va a velar por un uso racional y seguro del medicamento, y que va a colaborar con este paciente, lo va a educar, va a promocionar su salud, va a prevenir la enfermedad. Y yo creo que lógicamente en tareas de farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico, con todo esto que conseguimos, una mejora en la salud de este paciente, una mayor calidad de vida del mismo, y por ende un ahorro lógicamente en el gasto sanitario. Y por otra parte, yo creo que como base de este nuevo reto, ¿no?, que se nos pone delante, el reto de la cronicidad, es muy importante el trabajo en equipo, el equipo multidisciplinar, donde, y aquí tiendo mano un poco a la administración, se tiene ya que reconocer, como está demostrado, la labor del farmacéutico, y debemos ponerlo como eje central de este equipo multidisciplinar, porque la labor que puede realizar es muy, muy importante, generando una efectividad, promocionando lógicamente la salud de los ciudadanos y ahorrando gastos al sistema. Muy bien, pues aprovechando justo tu conversación que estaba diciendo Raquel, en un país donde tenemos una farmacia casi en nuestra esquina, en todos los municipios de España, ¿debería aprovecharse más este dispositivo de proximidad que supone la red de farmacias para mejorar la asistencia de pacientes en sus domicilios? Por supuesto. ¿Y cómo sería eso? Por supuesto. Pues lo primero, yo creo que tendremos que armar las estructuras. Vuelvo a lo mismo, tenemos que trabajar todas las partes para armar las estructuras sanitarias necesarias para poder dar a estos pacientes lo que nos está solicitando. Hoy por hoy el perfil de paciente ha cambiado. Es un paciente fundamentalmente, es una población fundamentalmente más envejecida, más crónica, polimedicada, y nos está pidiendo un cambio, ¿no?, en todas estas estructuras. ¿A qué nivel? Bueno, fundamentalmente, como vamos viendo, las políticas que se van desarrollando, políticas sociales, nos está pidiendo el paciente quizá que le apoyemos un poco más, porque quiere permanecer en sus domicilios durante el mayor tiempo posible, y yo lo veo así. Tenemos que ayudarlos a enlentecer ese deterioro físico y mental que sufren lógicamente con los años, y por mucho que trabajemos, y estamos trabajando en promoción de salud, prevención de enfermedad, la persona envejece y por lo tanto lógicamente se va a deteriorar, y tendremos que ir armando estructuras, herramientas que permitan, y la farmacia que tiene mucho que decir, por esa, vuelvo a repetir, la capilaridad, esa accesibilidad y ese conocimiento del paciente, esa cercanía, pues educándolo sanitariamente, utilizando herramientas como el sistema personalizado de dosificación para mejorar sus adherencias, la adherencia a los tratamientos. Con esto conseguiremos que este envejecimiento sea mucho más despacio, y por lo tanto el ingreso en los centros sociosanitarios, que lógicamente también el farmacéutico creo que tiene mucho que decir, pues conseguiremos que ese ingreso sea lo más tarde posible. Nos faltan armar las estructuras, y para eso necesitamos trabajar conjuntamente. Bueno, Patricia, te lanzo el guante. Necesitan trabajar conjuntamente con la Administración, y en este caso también con la Administración autonómica. ¿Cómo puede ser esa relación con la farmacia? Pues mira, yo voy a poner el ejemplo que tenemos en la Comunidad Valenciana. Sabéis, me imagino que nosotros hemos heredado, y digo heredado porque el nuevo equipo se conformó en julio del año pasado, hemos heredado un programa que está siendo ejecutado, en este caso en la provincia de Valencia, en un departamento en concreto, que es el programa CASA, que seguro que sabéis de lo que os estoy hablando. Nosotros queremos hacer un cambio, y hacer un cambio fundamentalmente acompañados de el farmacéutico y la farmacéutica comunitaria. Nosotros creemos que la atención farmacéutica domiciliaria, el farmacéutico comunitario y la farmacéutica comunitaria, como ha comentado también Raquel, la cercanía que tiene y desde luego la capilaridad de la red de farmacias en lo que es los municipios propiamente dichos, es algo es algo que tiene mucho peso en esta atención justamente. A nosotros lo que nos gustaría, y estamos trabajando también de la mano con los colegios de farmacia de la comunidad, de hecho el debe es nuestro porque les tenemos aún que pasar una información para construirlo, es empezar, nos hemos marcado el reto de empezar con las personas dependientes con cuidador no profesional. Es decir, yo creo que la atención farmacéutica domiciliaria
debe de ser selectiva el alcance que debe de tener, y lo que tiene que estar muy claro en la atención farmacéutica domiciliaria es qué se debe de hacer. Reitero lo que ha comentado antes Albert respecto a las funciones. Es muy importante que quede claro, y es muy importante que lo hagamos a aquellas personas que realmente lo necesitan. Pensamos que empezar por persona dependiente con cuidador no profesional, en consenso además con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, puede ser un buen comienzo para empezar a dar respuesta a aquellas personas que necesitan realmente esta atención farmacéutica. Y nosotros, desde luego, el programa que tenemos en mente lo desarrollaremos en conjunto con este caso, con los representantes de los farmacéuticos y las farmacéuticas comunitarias, como son los colegios. Albert, ¿cómo se puede ver de tu perspectiva esa relación, esa función de la farmacia con el mundo que estamos hablando, los dependientes, los mayores? A ver, la función del farmacéutico comunitario, como decíamos, y creo que además coincidimos todos, es que tiene que estar integrada en el centro sociosanitario, en el equipo asistencial. Esto parece que sea un tema menor, pero no lo es. Es decir, no tenemos a veces la sensación de que esto pase. Es como si fueran dos mundos independientes, y lo que vamos a hacer es de acercarlos, porque lo que va en beneficio es la atención a la persona. En este punto yo creo que es muy importante conocer el perfil del tipo de paciente que en este momento existe en el sector residencial, porque esto ha cambiado de forma muy significativa. En su momento el tipo de paciente que había era un paciente que podría ser que estuviera en una residencia por temas de soledad, por otros temas, y ahora lo que nos encontramos es un paciente con muchas necesidades de carácter social y sanitario, las dos. Y no diré de cuál de ellas más, porque se encuentra en una situación pues realmente compleja. Yo sí que les invito a un documento que la Tibida elaboró con más el año 2005 sobre cuál era el planteamiento sanitario que había en los centros residenciales, donde se hizo con una muestra de 19.000 personas atendidas en centros residenciales durante un año. Y a mí me gustaría destacar, si me lo permiten, una serie de datos para ver significativamente el perfil que tenemos, porque eso nos da la evidencia de qué tipo de respuesta requiere, ¿no? La primera, 3 de cada 4 personas que ingresan actualmente en un centro residencial tienen como mínimo 3 diagnósticos médicos activos y presentan, por lo tanto, pluripatologías. Están polimedicados. El 67% de las personas ingresadas en los centros consumen más de 7 medicamentos. El 53% requiere medicación tópica o parenteral. Hasta un 17% de las personas ingresadas reciben terapias para la insuficiencia respiratoria. El 77% padece incontinencia urinaria, un 44% de tipo mixto. Ante estos resultados, pues creo que demuestra que el estado de salud de las personas ingresadas a los centros residenciales y analizados conlleva prestaciones farmacéuticas complejas que además requieren productos sanitarios y nutrición integral, y que prescripción, dispensación y administración de las cuales debe gestionarse en los centros residenciales en colaboración con el equipo multidisciplinar, especialmente con el ámbito farmacéutico. Pero para ello también pueden contribuir la farmacia comunitaria en esos centros en establecer mecanismos de prescripción adecuados, establecer sistemas de dispensación personalizados o unidosis para minimizar los errores, velar por el correcto sistema de administración de los medicamentos y productos sanitarios y nutrición integral en los mismos centros, y asegurar el seguimiento farmacoterapéutico de las personas ingresadas para detectar incidencias, identificar efectos adversos y prevenir problemas relacionados con medicamentos y los productos sanitarios y de nutrición integral. ¿Qué quiero decir en definitiva con esto? Que cuando hablamos de la atención centrada en la persona, cada una de las partes que intervienen en la atención son imprescindibles, y es evidente que en este caso la farmacia comunitaria tiene un papel clave en la coordinación de algunos de los aspectos más importantes de la atención, como son la dispensación de medicamentos en los centros residenciales. Muy bien.
Bueno, pues como les decía, vamos a hacerles unas preguntas a ustedes, al público. Tengo aquí apuntadas 3 preguntas. Voy a empezar por una y parece ser que van a poder ustedes participar si se han bajado la aplicación. La pregunta que les voy a hacer es: ¿cuál creen ustedes que es el grado actual de implantación de los servicios asistenciales por parte de las farmacias comunitarias que prestan servicios en centros residenciales o sociosanitarios? Si creen que es menos del 20%, si creen que es entre un 20 y un 50%, entre un 50 y un 80% y entre un 80 y un 100%. Bueno, y ahora creo que pueden votar. Es la primera vez que lo hago, no sé cómo... me han dicho que estaba funcionando y que esto se desarrollaba. Así que, por favor, a ver si podemos conseguir si pueden votar y vemos el resultado. ¿Ya han votado? Pues ahí lo tenemos. Menos de un 20. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por participar. Creo que esto es interesante, no solo que hablemos desde aquí, sino que hablen también ustedes. Bueno, pues el resultado, como lo veis, está claro. Dice que menos de un 20%, la mayoría el 73% cree que es un menos del 20% esa implantación. ¿Qué te parece? ¿Qué opinamos? Yo me decanto más entre un 20 y un 50. Sí. Yo sí. Y luego también, bueno... El público soberano, ¿eh? Esto es como los electores, soberano. Si dicen un 20... lo que digan los electores es lo que vale. También dependerá un poco en función de las comunidades autónomas. Y aquí la regulación tiene mucho que decir. Tenemos una regulación nacional en el Real Decreto de Ley 16/2012, que es de todos ampliamente conocido, donde nos marcan un poco esa ligazón de la prestación farmacéutica al centro en función de tipo de centro, número de camas, privado, público, etcétera. Y luego cada comunidad autónoma tenemos una legislación, un marco legislativo distinto, con lo cual también esta vinculación, valorarla o no valorarla o saberla exactamente, quizá a veces hasta es complejo, es complicado. Ya. Es complicado. Pero yo me decanto 20. ¿Cómo lo ves, Patricia? Esto de que te dice Raquel depende de la comunidad autónoma. Puede ser. Yo hablo de la experiencia de la Comunitat Valenciana. Yo creo que nos acercamos bastante, un poco más de forma elevada, creo, a la cifra que ha salido, al menos del 20%. Actualmente la Comunidad Valenciana es un modelo mixto, el que existe. Entonces, las residencias, en este caso públicas, son atendidas por, en este caso, estructuras farmacéuticas, servicios de farmacia propios, y aquí se desarrolla una atención farmacéutica en lo que se refiere a la validación farmacéutica de las prescripciones, la preparación en forma de unidosis, que podía ser SPDs, y seguimiento farmacoterapéutico con todo lo que conlleva la prevención de PRMs, etcétera. Y en el caso de las privadas, en este caso, la dispensación es vía receta. Y bueno, yo creo que aquí si hay farmacéuticos de la Comunidad Valenciana, que seguro que los hay, ellos mismos son los que pueden decir cuáles son los servicios o la atención farmacéutica propiamente dicha, aparte de lo que es el acto de la dispensación que se presta, ¿no? Yo creo que eso es un punto que debemos, y es nuestra obligación, homogeneizar, por lo menos en la comunidad. Nosotros, como reto, sabéis que la Comunidad Valenciana fue una de las que probablemente primero desarrolló una regulación en este ámbito con el decreto 94/2010, pero que por desgracia no se ha llegado a desarrollar el propio decreto. Tiene una parte específica de atención sociosanitaria y una parte específica de atención farmacéutica domiciliaria. El reto que nosotros nos hemos planteado es desarrollarlo modificando lo que proceda para conseguir fundamentalmente los retos que nos hemos planteado, que es que exista una equidad en la atención farmacéutica de la persona residente, porque desde luego a día de hoy en la Comunidad Valenciana lo que existe es una inequidad en la atención farmacéutica propiamente dicho, en cuanto a los servicios farmacéuticos. Y yo creo que aquí tenemos que ver entre todos fundamentalmente por qué modelo apostamos, ¿no? Porque modelos, como has comentado, en el marco estatal, en el decreto ley 16/2012, sabéis que se establece un marco
y que luego cada autonomía, en función de sus competencias, que nosotros además la ordenación farmacéutica en la Comunidad Valenciana la tenemos delegada desde el año 82, organiza las estructuras farmacéuticas como corresponda o como considere que se debe de realizar, ¿no? Yo creo que lo importante es que lo que se homogeneice entre las distintas comunidades son las funciones y que luego se desarrolle en el ámbito local, por llamar local, comunidad autónoma, como se considere en función de la política farmacéutica que se lleve, ¿no? Y yo creo que este es un punto, por lo menos que nosotros tenemos detectado a nivel de Comunidad Valenciana, y sabemos y estamos estudiando distintos modelos para ver cuál es el que cubre las necesidades de las personas. Albert, quería decir algo también. Sí, a ver, la encuesta que vemos, bueno, probablemente está más cercano. Yo estaría también más cercano, como decía Raquel, entre el 20 y 50, pero bueno, tampoco me extraña que hay mucha gente que no se sienta identificado y que puede decir que está en menos del 20. Tal vez aquí es donde tenemos el primer problema, es que la cercanía entre los dos sistemas, entre la farmacia comunitaria y el sector residencial, en este sentido hace falta un requerimiento de mucha más claridad y mucho más acercamiento. Y vuelvo a decir, para nosotros es básico el papel clave de que debe formar parte del equipo asistencial. O sea, la farmacia comunitaria no es exclusivamente un dispensador de medicamentos. Es decir, no puede y no debe ser un planteamiento solo sectorial. Tiene que plantearse desde una perspectiva multisectorial, multiprofesional, y donde creo que ahí es donde más valor tiene. Lo que sí que es cierto también es que depende de las comunidades autónomas. Y esto la verdad es que, más allá de que pensar que sería una riqueza desde una perspectiva del usuario, me va a parecer, voy a decirles francamente que no, muchos de nosotros pensamos que más allá de respetar las competencias exclusivas de cada comunidad autónoma, y Dios me vale meterme en este berenjenal, sí que está claro que hay una serie de elementos y de conceptos de calidad asistencial sobre una persona a la que es atendida que no forma parte de una visión política o de la comunidad. Debería formar parte de una visión mucho más general y estratégica en la atención, donde permitiera tomar respuestas más eficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque después nos encontramos con comunidades que entienden situaciones diferentes, que interactúan diferente, que discriminan de forma diferente, que interactúan con los agentes que intervienen de forma diversa, y esto lo único que va es en contra del paciente, de la calidad asistencial que reciben, y por lo tanto tener un sistema de ordenación algo más adecuado a las casuísticas, pensando no tanto en las estructuras jurídicas y reglamentarias que en este momento tenemos, sino mucho más en las necesidades de los ciudadanos, probablemente nos llevaría a otro tipo de configuración y ordenación entre el conjunto de servicios que prestan la atención a estas personas, ¿no? Muy bien, en esos servicios, Raquel, ¿cuáles son las principales barreras o dificultades a las que se enfrenta un farmacéutico a la hora de prestar servicios en centros residenciales? Dificultades, a ver, bueno, tenemos varias. Yo quizá marcaría dos de ellas como fundamentales. La primera, y en el ámbito más cercano, dentro del propio centro, y bien como en la línea de lo que comenta Albert, necesitamos que el equipo funcione bien, que haya un equipo multidisciplinar, donde existan dentro del propio centro protocolos de actuación para que cada una de las partes pueda realizar sus funciones como debe, dentro de sus ámbitos de actuación. Y el farmacéutico, por supuesto, y en este caso, puede desarrollar todas aquellas funciones que ya tenemos descritas, como bien al ver en este documento en el que estamos trabajando Consejo General, dentro del grupo de trabajo del que formo parte con otros presidentes, y la Fundación Edad y Vida, funciones que quedan claramente establecidas, pero es muy importante que existan estos protocolos de actuación dentro del centro que permitan optimizar todos los recursos de todos los profesionales que trabajan ahí dentro. Esto en una primera parte, y quizá la dificultad mayor, y vuelvo un poco a repetirme porque al final en la mesa estamos pronunciándolo todos una y otra vez, es el marco de la regulación. Nos encontramos tantas diferencias, tantos marcos legislativos distintos en las comunidades autónomas, que nos hace complicado optimizar
la labor de los profesionales sanitarios y en mi caso ya puntualizo el del farmacéutico en este tipo de centros. Patricia ha comentado un poco la situación en la que se encuentra la Comunidad Valenciana. Yo, como castellano-leonesa, pues voy a hablar de la situación que tenemos los farmacéuticos ahora mismo en esta circunstancia y en Castilla y León. Hasta hace bien poquito a todos los centros sociales se les exigía tener una atención sanitaria propia y, por ende, ligado un depósito de medicamentos vinculado. Nos hemos encontrado con que en este año se ha publicado un decreto, en febrero, donde se da una autorización a estos centros desde un punto de vista más social, volvemos a lo mismo, social y sanitario deberían ir unidos, y lo que hace este decreto es marca un carácter más social, hablando de calidad de vida, envejecimiento activo, que es verdad que la persona cada vez tiene que ser más autogestora de su enfermedad, tiene que velar por su propia salud, incluso autogestionarse los medicamentos con colaboración con los profesionales sanitarios, pero deja la rama sanitaria o el campo sanitario, lo deja desprovisto, lo dirige hacia la atención pública. Y yo creo que esto es una marcha hacia atrás. Nosotros estamos trabajando desde el Consejo Autonómico con la Administración en que, bueno, aquellos centros que decidan tener esta asistencia sanitaria propia y, por lo tanto, el depósito de medicamentos ligado, a través de una orden se recojan qué necesidades o qué tienen que cumplir para poder llevar a cabo esta situación. Y desde el Consejo de Farmacéuticos lo que estamos velando es intentar conseguir un decreto independiente compatible con este decreto social de febrero, que no tiene por qué no serlo, compatible con lo social, donde tanto si tengas asistencia sanitaria propia o no la tengas, el depósito de medicamentos sí que sea obligatorio. Y yo creo que esto es fundamental. Por lo mismo que estaba comentando Albert, que nos ha hecho aquí un mapa de situación del perfil de paciente, del perfil de residente que tenemos en este tipo de centros. Envejecido, polimedicado, con un consumo de medicamentos 1, 2, a veces 3 y 4, muchas veces con un deterioro cognitivo muy elevado. Lo que nos hace plantearnos si realmente va a ser capaz este paciente, este residente, de autogestionarse esa medicación. Yo creo que aquí en esta sala tenemos todos claro que esto es un no. Por lo tanto, es importantísimo que exista un depósito de medicamentos, un lugar establecido para la conservación y el depósito de los mismos, y al frente un profesional sanitario, un farmacéutico, ya sea un servicio de farmacia hospitalaria o un farmacéutico de la farmacia comunitaria, que controle ese medicamento y que consiga que este uso sea racional, bueno, y seguro, lógicamente. Bueno, yo invito a que lean el documento, que ya prácticamente está a puntito de salir, y que vean un poco pues todas las funciones que quedan recogidas, que son muchas, tanto en el ámbito de la gestión del depósito, asistencia farmacéutica y atención farmacéutica, que creo que el farmacéutico en este punto es fundamental. En esta línea, Patricia, que además va a ser creciente porque cada vez vamos a vivir más años, afortunadamente, y vamos a tener más dependencia de un control externo, ¿en qué medida la farmacia comunitaria puede convivir o puede ayudar a la atención domiciliaria? Pues nosotros, como he comentado, en la atención domiciliaria estamos en búsqueda o en diseño, mejor dicho, de un modelo en el cual el farmacéutico y la farmacéutica comunitaria pues queremos que tenga un peso importante. Como hemos comentado, en la Comunidad Valenciana hay una experiencia que es el programa Casa, que es un suministro básicamente, y nosotros queremos, y es nuestro objetivo, que haya una atención farmacéutica. Y tenemos que definir funciones, tenemos que ver por cuáles empezamos, y en función de esto pues empezar definiendo sobre todo y poniendo en marcha el programa. Albert, otra cuestión que también está relacionada es la relación de la farmacia con los centros sociosanitarios. Bueno, hablamos de centros sociosanitarios que realmente no existen, ¿no? Existe la sanidad por un lado, por otro lado está la dependencia. Pero ¿en qué manera la farmacia puede coadyuvar a que esta evolución sea mucho más controlada? Como lo que tú comentabas antes, ¿no? Con la cantidad de medicamentos que toma una persona mayor, ¿en qué medida, que también lo decía ahora Raquel, puede ayudar la farmacia? A ver, yo creo que coincidimos todos en replantear un poco el modelo. El modelo que todos estamos abiertos, ¿no? Pero el modelo debe adaptarse no pensando en lo que tenemos, sino pensando en cómo deberíamos hacerlo. Es decir, porque si no partimos del principio de intentar resolver una situación que digamos que debe ser diferente, porque el planteamiento hacia los usuarios y hacia quien lo recibe es diferente, y por lo tanto todo lo que es la parte, y pongo otros ejemplos, ¿no? de formación y educación del equipo asistencial en el ámbito de los medicamentos y el uso correcto de los medicamentos es un elemento clave en la atención a una persona.
Por lo tanto, este es un papel clave en el espacio sociosanitario, ¿no? Pues todo lo que pueden ser sesiones clínicas de nuevos medicamentos, sesiones de formación en la administración de medicamentos que son más específicos o más complejos, como puede ser la utilización de inhaladores en las personas afectadas por EPOC, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de centros que disponen de hospital de día, pues el tema de la prevención, conocimiento de pacientes, cuidadores, sensibilizar hacia hábitos de vida saludable, prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida, la colaboración en la prevención de todo el espacio, por ejemplo, de la vacuna sobre el adulto. Es decir, hay miles de elementos que nos pueden dar mayor respuesta, mayor capacidad de respuesta al conjunto de las necesidades. Pero lo que sí que también quiero decir, y hemos de intentar, es que esto no puede formar parte exclusivamente de la buena voluntad de las personas. Por lo tanto, las cosas hay que ordenarlas. Y por lo tanto, ordenarlas a veces es regularlas, no sobre-regularlas, que a veces es el papel que la Administración en algún momento se ocupa, quiere ordenar absolutamente todo. No es todo lo que hay que ordenar, es que hay que dejar bien las reglas de juego, pero que no puede quedar en ese espacio del limbo de la buena voluntad de las partes. Eso no es suficiente. Y también decir que en cuanto a las barreras, más allá de la que comentábamos, la encuesta era un resultado claro de eso, de concienciar que el farmacéutico comunitario debe estar dentro del equipo asistencial. También decir que el modelo de retribución debería vincularse a la prestación de servicios asistenciales por parte del farmacéutico comunitario. Es decir, lo que no puede ser es que pidamos que haga de todo y que eso no tenga algún tipo de, evidentemente, de recompensa o retribución adecuada a esos servicios que se prestan. Muy bien, vamos a volver a hacer una encuesta con ustedes. Les voy a hacer otra pregunta, que sería: ¿cómo creen que debe evolucionar la farmacia comunitaria en la atención sociosanitaria? Tienen tres respuestas, que es potenciando servicios profesionales a los pacientes, como proveedor de medicamentos y servicios de gestión, o no sabe, no contesta. Así que, por favor, respondan a la pregunta. Esto se hace todo en directo, ¿eh? No hay trampa ni cartón aquí. Bueno, aquí es más demoledor el resultado todavía. Aquí está, claro. Potenciando servicios profesionales a pacientes. ¿Qué te parece, Raquel? Claramente. Esta era demoledora Has y votado, clara. ¿no? Tú has votado, ¿eh? Demoledora y clara, aunque tiene que estar complementada también con la de abajo, es decir, la gestión del depósito también es importante, pero lógicamente el farmacéutico tiene mucho más que decir y tenemos que desarrollar servicios profesionales. Y vuelvo a tenderle la mano a la Administración. Aquí esto es el marco regulatorio, lo fundamental. Tenemos que armar las herramientas fundamentales para poder desarrollar los servicios profesionales que consideremos oportunos en función del perfil de paciente que tengamos en el centro y a disposición, lógicamente. Queremos desarrollar pues, sistemas personalizados de dosificación, colaborar en educación sanitaria, detección precoz de enfermedades de alta prevalencia, ¿por qué no? Pero toda esta cartera de servicios la tenemos que concertar desde los colegios, desde la institución colegial, consejo, con nuestras administraciones. Y aquí ya, y hablando, y me ha gustado la parte que ha sacado Albert en el punto de que el farmacéutico tiene que trabajar más, pero lógicamente tiene que existir una remuneración y eso tendremos que hablarlo con nuestras administraciones. Yo creo que eso es algo lógico y evidente. Y en una comunidad autónoma como la mía, aunque me vuelva a tirar para casa, Castilla y León, pues la labor del farmacéutico, y yo creo que es algo que puede llegar a todo el mundo, el farmacéutico rural. Yo tengo un 50% de las farmacias de Castilla y León que se encuentran en el medio rural, muchas de ellas situadas en poblaciones minúsculas, donde es el único profesional sanitario que se encuentra en este municipio. Entonces tenemos que aprovechar el potencial que nos da el modelo de farmacia español, y el farmacéutico tiene mucho que hacer, y podría ser un modelo de simbiosis donde el paciente recibiera de ese farmacéutico y el farmacéutico de ese paciente con una remuneración vía administración, y de esa manera la farmacia sería viable. Porque estoy hablando de que en mi comunidad autónoma tenemos un 16% de farmacias en viabilidad económica comprometida, que esto es, pues bueno, te llega, porque es así, al final soy farmacéutica, y con este modelo de simbiosis podríamos hacer que estas farmacias fueran sostenibles
y, por supuesto, mantener el modelo, que creo que es un modelo de calidad, demostrado y envidiado por muchos países del mundo. Patricia, ¿qué reflexión te hace pensar esta contestación del público? Pues como he dicho antes, nosotros básicamente estamos viendo qué modelo vamos a implantar o deseamos implantar en la Comunidad Valenciana. Yo creo que la profesión farmacéutica, evidentemente, donde haya un medicamento, es la gente que tiene que estar para manejar todo el proceso farmacoterapéutico, y lo que hay que ver es qué hay que hacer en este ámbito y quién lo tiene que hacer. Y evidentemente con el objetivo nuestro, en este caso, de equidad en la atención farmacéutica y calidad en la misma. Albert. Bien, a mí la respuesta me parece obvia, vamos hacia allí. Lo que ahora hay que intentar que lo que es voluntad se convierta en una realidad, que es lo que es, y esto hace falta que todas las partes implicadas, desde quien está en un lado suministrando y aportando estos servicios profesionales, desde la administración lo regula adecuadamente, y desde la parte de operadores esto forma parte de un conjunto de atención a la persona que dé respuesta. Esto es lo que tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que en nuestro país a veces todo lo que tiene sentido parece que es sin sentido, ¿no? Y por lo tanto lo que hemos de hacer es poner todos buena voluntad, y sobre todo que hayan los mecanismos adecuados para que esta respuesta se centre en la capacidad de dar respuesta a las necesidades de las personas. Tal vez este es el cambio, si me lo permiten, más sustancial en el conjunto de lo que todo es la atención sociosanitaria, tanto la social como la sanitaria. Es que los dispositivos deben adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y de las actuaciones que hay que hacer, y no al revés. Los pacientes no deben por qué adaptarse a los sistemas actuales en su forma de actuar. Y entonces esto crea movimientos, incluso algunos crean preocupaciones porque parece que están cambiando las cosas, pero es que es cierto, están cambiando las cosas porque están cambiando las personas y sus necesidades, y los mecanismos que los tenemos preparados, probablemente mucho más pensado en ámbito de agudos. Resulta que lo que tenemos hoy es mucho paciente crónico, mucho paciente polimedicado, en general bastante envejecido, y por lo tanto la respuesta tiene que ser en todos los ámbitos de actuación diferente a la actual. Patricia, eso que está diciendo Albert, ¿lo tenéis en cuenta? Es decir, tenéis en cuenta al paciente y no el sistema es el que determina cómo vive el paciente. Nosotros, desde luego, todas nuestras políticas se orientan a que el paciente esté en el centro, y no solo única y exclusivamente el paciente, sino los cuidadores también. Es básico lo que ha dicho Albert, porque es la única forma de desde luego, orientar los procesos a quien deben ir dirigidos en este caso. ¿Y esta situación es una cuestión económica o no tiene nada que ver? Me refiero, ¿es decir, que la economía determina ese modelo, o al final hay una ruta que se sigue y nada más? Yo creo que nosotros en concreto en la Comunidad Valenciana, con el cuarto plan de salud, que lo podéis consultar está accesible en la página de la Consejería de Sanidad. Uno de los grandes retos o de líneas estratégicas que nos marcamos es la reorientación del sistema, y la reorientación del sistema y el modelo orientado evidentemente al paciente y hacia dónde están los retos principales a nivel de sanidad. Como hemos dicho, uno de ellos es el envejecimiento y la cronicidad. Raquel, estamos hablando muchísimo de legislación, de aplicación de la legislación. ¿Pero la legislación actual favorece la implantación de la farmacia en el sistema sociosanitario, sí o no? Pregunta, yo creo que ahora mismo no, pero por lo que estamos hablando, por los diferentes marcos legislativos que tenemos. Al final tenemos una legislación nacional, como bien dicho Patricia, se tiene que trasladar a las distintas comunidades autónomas, y esta diversidad nos dificulta mucho la implantación de los servicios de farmacia comunitaria, los servicios farmacéuticos en los centros sociosanitarios. Es complicado. Yo creo que sí que tendríamos que trabajar en unas políticas más homogéneas, más efectivas,
más de colaboración y, por supuesto, regular el tema de las funciones, que esto sí que hoy por hoy no lo tenemos establecido, y de ahí el trabajo que hemos realizado desde el Consejo, y en ello estamos, por lo menos en la parte farmacéutica que se refiere, en el desarrollo claro de los 3 ámbitos de actuación del farmacéutico, con unas funciones bien establecidas, y que con ese marco regulatorio, si conseguimos con nuestras administraciones llevarlo a cabo, pues bueno, creo que va a ser beneficioso para el paciente, que al final, como bien dicen mis compañeros, es nuestro eje central. Muy bien, vamos a hacer la tercera y última pregunta al comodín del público. Vamos a preguntarles otra cuestión, es: ¿cuáles creen ustedes que deben ser los criterios de asignación de una farmacia comunitaria a un centro sociosanitario? La primera es concurso público abierto a las áreas de salud. La segunda, elección por el centro según criterios propios. Y la tercera, no sabe, no contesta. Vamos a ver qué opinan ustedes. Bueno, volvemos a la primera parte de la pregunta. Concurso público abierto a las áreas de salud. Raquel. De acuerdo. Estoy totalmente O sea, que estás votando tú, en realidad estás votando. Estoy realmente votando, estoy de acuerdo con la respuesta de mis compañeros. Estoy de acuerdo con la respuesta de mis compañeros. Yo creo que es importante que existan unos criterios para esta vinculación de depósito a la farmacia comunitaria. ¿Qué criterios? Pues como bien digo, tenemos que trabajarlo con nuestras administraciones autonómicas, pero sí que uno de los primordiales, y yo creo que fundamental, es el de la cercanía. El de la cercanía. Tenemos ya ejemplos en comunidades autónomas como es en Andalucía, que se ha establecido este concurso público, y yo creo que, bueno, con sus más y sus menos, pero yo creo que es un acierto. Al final regulamos y con esto lo que conseguimos es que la atención farmacéutica, la prestación farmacéutica sea de calidad y que tenga condición de igualdad también para todos los centros. Y bueno, yo creo que la respuesta es totalmente acertada. Yo apuesto por el concurso público. Patricia, ¿se hace así aquí en la Comunidad Valenciana? Como hemos comentado, en la Comunidad Valenciana esta parte justamente no está muy desarrollada, o mejor dicho, no está muy aplicada de forma efectiva. Yo desde luego pienso que el 100% tiene que ser libre concurrencia. Albert. A ver, prefiero no mojarme en la pregunta. ¿Cómo? Prefiero no mojarme en la pregunta. Mójate, oye, aquí. Sí, porque es compleja de contestar desde la fórmula como se plantea, ¿no? Yo lo voy a plantear, si me lo permite, de otra manera. Es decir, yo creo que lo importante es preservar la mayor calidad y servicio a prestar a la persona que le ofrezca el que mejor pueda dar esa prestación, ese servicio en las mejores condiciones. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que la libre competencia, la capacidad de poder superar servicios para que digamos que haya esa competencia buena, libre, adecuada, permita que cada proveedor pueda coger el servicio que le presta más adecuadamente, que le da respuesta a sus necesidades, a mí me parece un elemento básico. O sea, por lo tanto, me gustaría más poner el foco, no tanto el cómo, sino si se da respuesta a lo importante que es la recepción adecuada del servicio que recibe la persona. Eso no quiere decir que, y todos lo sabemos, que la gran capilaridad de las 22.000 farmacias que existen en el conjunto del Estado español es una respuesta que por cercanía y por todo, lo lógico es que que sea lo más cercana al lugar donde se implante, pero no tiene por qué ser exclusivamente así. Hay otras fórmulas y por eso prefiero situarlo mucho más en el espacio del servicio que se presta que mucho más en el espacio de quién lo asigna, ¿no? Y yo creo que hay un elemento que es fundamental, que es el compartir el criterio con el otro interlocutor. Es decir, no debe ser
algo que debe ser impuesto por la administración, es decir, a ti te asigna, no sé, yo por ejemplo me acuerdo de un decreto que había en Andalucía que al menos yo particularmente, nosotros no compartíamos, que es que por ejemplo se iba asignando un centro residencial, una residencia, y cada 6 meses iba cambiando, iba rotando. A nosotros nos parecía que era un sistema, no era el adecuado. Es decir, yo prefiero hablar de calidad asistencial, que lo ofrezca quien lo tenga que ofrecer, y no tanto un sistema de reparto en este sentido. No comparto. Por lo tanto, la libre competencia y el hecho de poder compartir entre las partes la capacidad de decidir a quién me presta el servicio más adecuado y cómo lo recibo de la forma más adecuada, es lo que hace que la gente esté integrada pensando fundamentalmente en la persona y no en los diferentes sectores, que pues, a mi juicio no sería la fórmula adecuada en la atención a una persona. Muy bien, pues ya estamos terminando y les voy a hacer una última pregunta que es casi una anticipación de la carta a los Reyes Magos, y es: si hubiera un nuevo ministro o ministra de Sanidad, ¿qué le pedirían en este ámbito a ese futuro responsable de la sanidad a nivel español? Albert. Es difícil decir esto cuando... Imagínate, mañana te sientas con él. ¿Qué es lo primero que le pedirías? No, a ver, si yo visitara en este momento con el ministro, lo primero que le diría es que de una vez saque el famoso acuerdo sociosanitario con las comunidades autónomas, donde especifique y dedique claramente los esfuerzos a este tipo de población que crece de forma desmesurada, pero que no hagan más libros blancos, que de libros blancos ya tenemos muchos, que no hablemos de más pilotos se han hecho de todos los colores. Ahora lo que hay que hacer es claramente un decreto de actuación, eso sí, evidentemente en plena colaboración con las comunidades autónomas, pero que hoy la definición del espacio sociosanitario vinculado a cronicidad y dependencia para los dos sistemas, el sanitario y el social, es básico para atender el tipo de población que nos viene a futuro. Muy bien. Raquel, ¿tú qué le pedirías? Bueno, en la línea de Albert, porque la verdad que su exposición ha sido magnífica, y yo por la parte que me toca, que se apueste más por el farmacéutico. Creo que hoy por hoy está infrautilizado y yo iría por esa línea. Es decir, tienes un profesional sanitario cercano, accesible, con una red de farmacias, 22.000 farmacias, como hemos comentado, distribuidas por todo el territorio nacional y dando cobertura prácticamente en el mismo lugar donde reside el 99% de la población, y que tenemos mucho más que decir de cara al desarrollo de servicios profesionales, ¿por qué no? Y que empecemos a trabajar conjuntamente, que se apueste un poquito más, que ya se hace, pero un poquito más, por el farmacéutico comunitario, y en esa línea yo creo que el paciente va a salir beneficiado, sin lugar a dudas. Y por último, Patricia. Pues yo, para ser sincera, cuando has formulado la pregunta, lo primero que le pediría sería una financiación justa para la Comunidad Valenciana. Es lo primero que me ha venido a la mente, con lo cual lo tengo que trasladar. Y cada uno con lo suyo, claro. Efectivamente. Y luego, evidentemente, pondría en valor la profesión farmacéutica en todos sus ámbitos. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, Albert, Patricia y Raquel, a ustedes por participar. Hemos sido puntuales, hemos terminado a las 11:15, hemos acortado el tiempo, pero es que la vida sigue y en este auditorio hay muchas más presentaciones. Muchas gracias a todos.